Mira, Wilber, estás haciendo un comentario trascendental, sobre todo para explicar qué somos verdaderamente nosotros. Lo primero que tenemos que señalar es que nosotros no somos una instancia de gobierno. Y el único en un Estado democrático que sanciona es el gobierno. El gobierno tiene diversos mecanismos para establecer, o decirlo metafóricamente, para clavar el diente. Por otro lado, también el propio gobierno, con sus esquemas de división, tiene que tener, utilizando la misma metáfora, a sus propios dentistas. ¿Qué significaría entonces si un organismo público autónomo constitucional como somos nosotros tuviéramos dientes? Necesitaríamos el día de mañana ir al dentista. Y cuando fuéramos al dentista, perderíamos precisamente la autonomía que guardamos. Y perderíamos también esta legitimación constitucional que tenemos precisamente para determinar cuándo hay o no una violación a derechos humanos. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? El problema no es el diseño de las comisiones públicas de derechos humanos. El problema es lo que ahorita señalaba hace un momento. Los esquemas de pesos y contrapesos no son lo suficientemente eficientes para tratar entre ellos mismos de autocontrolarse. ¿Qué quiero decir con esto? Que quien tiene que sancionar un exceso llevado a cabo por un militar o por un policía, o es la propia instancia del Poder Ejecutivo, o son las instancias legislativas o judiciales, pero no un órgano autónomo constitucional. El órgano autónomo constitucional está nada más para decir si se cumple la Constitución desde la perspectiva de violación o no de derechos humanos. Habiéndose acreditado, como llevamos a cabo una investigación, habiéndose acreditado la violación, nosotros se la pasamos precisamente al órgano de gobierno, que es el que debe de revisar esa acción, ratificar si nosotros hicimos bien nuestro trabajo y en virtud de eso establecer, y por decirlo de esta manera, clavar el diente, es decir, sancionar a ese servidor público. No encontramos, Víctor, en la realidad de esto porque es un esquema de autoprotección a la conveniencia. Es de ahí precisamente las mecánicas de intervención que instancias como los medios de comunicación, como las ONGs o como nosotros, tenemos que estar insistiendo precisamente para que no se vaya por el valle de los injustos, por así decirlo, ¿no? O se duerma el sueño de los justos, que quede solamente en una aspiración. Pero esa es la razón, Wilber, esa es la razón por la cual nosotros no tenemos dientes. Ahora, las reformas del año pasado a nivel federal a la Constitución en materia de derechos humanos ya dicen que cuando una recomendación no es aceptada o habiendo sido aceptada no es cumplida, nosotros le damos vista al Poder Legislativo para que ese Poder Legislativo sea quien, teniendo los instrumentos jurídicos y políticos para sancionar al incumplidor, lo haga a través de mecánicas, escuchándolos y sancionando si este es el caso. Pero hay dos casos, a mí me parece, perdón, en el estado de Sinaloa muy preocupantes. Uno es cuando la policía ministerial le dispara a un vehículo donde iban estos niños en Bamoa, Guasave, sí. Que muestra claramente la falta de pericia de los policías, que si eran jóvenes, que se acababan de salir del Instituto Estatal de Ciencias Penales, etcétera. Y el otro es el caso que mencionaba Wilber hace un momento, el de Toboloto, donde un policía estatal preventivo asesina a una persona en una operación. ¿Por qué me parecen los dos casos realmente preocupantes? Porque uno, bueno, particularmente el de Toboloto, porque es la acción de una sola persona, es decir, de este policía, o es la acción que tiene la policía en general, toda la corporación, en acciones de ese tipo. Y el otro porque muestra la impericia de los policías, es decir, la falta de preparación. En los dos casos ha reconocido la autoridad su participación, tanto la estatal preventiva como la policía ministerial, lo cual está bien. Este sentido de autoprotección es un paso importante, Andrés, sí, y muy importante porque generalmente la autoprotección que hacían las corporaciones hacía que esto no se supiera, pero al mismo tiempo lo preocupante es entonces, esa es la acción completa de la autoridad, que debes de tener miedo cuando pasas por un retén, porque pueden dispararte a ti. Debes de tener miedo, claro. Sí, debes de tener miedo. Debes de tener o la mucho otra, miedo. Quedar involucrado en una situación porque los policías van a actuar de esa manera, ¿no? Mira, Andrés, un primer paso que es importante a reconocer es que por lo menos la autoridad ya lo acepta. Un segundo paso que también ha sido importante es que la reparación del daño inmediata o directa también ya se está dando. Pero una reparación de daño, por así decirlo, democrática no es la que no estamos encontrando. Porque no encontramos que a ese servidor o a esos servidores públicos, sea uno o sean todos, no se les está juzgando en relación al actuar. Y es muy difícil la legitimación de una autoridad pidiendo justicia a terceros cuando demande justicia a los propios.
Y esto es precisamente lo que lleva al desánimo y a la impunidad. Eso es precisamente lo que todos socialmente hablando nos tenemos que preocupar. Porque no basta nada más decir que es importante que ya una autoridad ponga ante la opinión pública el actuar en exceso de un servidor público. No basta tampoco que esa autoridad responda ante el daño causado a los directamente afectados, porque no está respondiendo a la demanda social. Y el ejemplo debe ser vivo, sobre todo, en una instancia de gobernabilidad. Cuando no encontramos viveza en los procesos de administración de justicia, hay desorden, y eso la sociedad lo cobra el día de mañana. Entonces es un llamado precisamente a la autoridad, que no estamos hablando de panaceas cuando hablamos de derechos humanos. No estamos hablando tampoco de una instancia tan eminentemente técnica que implique que todos nos tenemos que ir a estudiar sobre ámbitos de derechos humanos para saber qué es lo que tenemos o no podemos hacer. Los derechos humanos van implícitamente vinculados a la naturaleza humana. Hay un sentido propiamente inmiscuido en la moralidad, en el orden, en la disciplina, en el bien común, en lo lógico, en la lógica de la propia relación humana, que nos lleve a todos el día de mañana a ser expertos en una circunstancia humana. Lo somos, no necesitamos pasar por una escuela para poder decir que si yo veo que va saliendo un vehículo y traigo un arma de fuego y soy policía, puedo dispararle nada más para autoproteger mi función. Eso no es aquello que nos debe de llevar, no es el tecnicismo lo que nos debe de implicar propiamente saber si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Quien debe determinar una instancia eminentemente técnica es la autoridad de derechos humanos. Para eso nos preparamos, para eso el esquema de profesionalismo que debe haber en una instancia nuestra no puede guardarnos en el sentido común. Pero este sentido común de justicia al que aspira cada gobernado no puede quedar en entredicho cuando el ejemplo no lo vemos claro. Entonces este es un llamado sobre todo a nuestra autoridad, que sepa que también se gobierna con el ejemplo, que también identifique en un ámbito, en una circunstancia inmediata, que hablar de derechos humanos es hablar de su propia persona. Pero esa persona que teniendo un poder debe de generar un doble de responsabilidad, porque hay un poder para servir, hay un poder que está, insisto, legitimado exclusivamente para servir, no para otra cosa. Y ese es el poder público. Bueno, vamos a ir a una pausa, estamos en nivel 5, regresamos en un par de minutos. Estamos de regreso, estamos en nivel 5, estamos hablando de seguridad y derechos humanos. Ciertamente, decía hace un momento, ya estoy como Fox, ¿no? Ciertamente. Ciertamente. Es evidente, como decía el doctor hace un momento, que se ha reconocido en algunos de los casos, pero el problema es que no en todos. Está este caso del Colorado que sí me parece que es importante para la propia autoridad aclararlo, ¿no? Que es necesario que el mismo Ministerio Público pues realmente dé una versión de lo que sucedió ahí, privación de la libertad de una persona y después que aparece asesinado, ¿no? ¿Ustedes tienen denuncias de Colorado? ¿Alguna denuncia? No, particularmente de ese tema, Víctor, no tenemos una queja. Nosotros le estamos dando seguimiento. Yo tengo la atribución por ley de abrir investigaciones de oficio. A mí siempre me interesa, sobre todo, que haya ejemplo volitivo de la persona, de la voluntad de manifestar, sobre todo, el sentirse resguardado, pero muchas veces no se hace por temor. Claro. De ahí precisamente que uno tenga que ser muy cauto también en ese tipo de decisiones. Por lo que señalabas, Andrés, en relación a este tópico, mira, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa está actualmente con un reto importante. Nosotros guardamos una serie de indicadores que nos señalan, por un lado, que la Comisión de Sinaloa
emite un número importante de recomendaciones o prerrecomendaciones, esto en un esquema nacional y hasta también internacional en relación con organismos que derivan del Ombudsman latino, por así decirlo. Por otro lado, también tenemos un porcentaje muy alto de aceptación de recomendaciones. En recomendaciones andamos alrededor del 94% de aceptación, en prerrecomendaciones andamos en el 100% de aceptación de las prerrecomendaciones. Quiere decir que si le damos una lectura y en un ejercicio autocrítico, podríamos decir que la autoridad como que ya les tenemos la medida a la comisión. Es decir, que investigue, que identifique particularmente que hay violación a derechos humanos, que me lo notifique, yo acepto la recomendación y la cumplo además. El reto entonces, en este ejercicio autocrítico, en el cual nosotros solicitamos mucho también la colaboración de una sociedad que cada día se va inmiscuyendo más en el ámbito de los derechos humanos, además de este esquema de solidaridad, el reto es la garantía de la no repetición. Significa que esta autoridad, que al momento que le estamos notificando una recomendación en el que le decimos, oye, encontramos una violación por una detención arbitraria, y fue fulanito y menganito quienes hicieron este acto, y derivó en esto, y en consecuencia investiga, lleva a cabo el procedimiento interno de control, si encuentras una causa penal, denúnciala o ejerce la acción correspondiente, lo hacen. Pero al mismo tiempo que nos llega la aceptación y que nos dan las pruebas de cumplimiento, nos está llegando otra persona que se está quejando contra la misma autoridad, probablemente hasta contra el mismo grupo de poder, por el mismo hecho violatorio, es decir, una detención arbitraria. Estos son los retos que se vienen generando ya, insisto, como un ejercicio autocrítico. Pero por lo menos ya es importante decir que de 3 causas que antes no veíamos, ya estamos viendo 2. Y el ejemplo que tú pusiste ahorita, Andrés, fue importante. 1, hay mayor presencia de la persona para denunciar. En 2008 nosotros tuvimos aproximadamente 350 expedientes de queja. Para el 2012 vamos a concluir aproximadamente con 1.200. Es un número probablemente importante en este ámbito. Cuando nos cuestionan a qué se debe, bueno, a nosotros nos gusta ver a los ojos a la gente. A nosotros nos gusta escuchar su problema, nos gusta, sobre todo en este ámbito de profesionalismo, ver que la autoridad identifique que son las personas a las que se está agrediendo, que no es a una finalidad de poder lo que debe llevarlos a ejercer la norma jurídica o aplicar la ley. De ahí precisamente que esta paradoja de la que tú señalabas al principio, o la que ustedes señalaban al principio del problema, ¿es válido que renunciemos a mi tranquilidad o a la seguridad o a mi esencia íntima o a el ejercicio de mis derechos con tal de verme seguro? Y eso en un ámbito de derechos humanos tiene que ser no. No es válido que se den ejercicios de autolimitación porque precisamente contraviene la esencia propia de la libertad que la persona debe de tener. Lo que tenemos que pugnar todos es que este esquema de profesionalismo que vemos en una ciudadanía cada vez más participante, en organismos de la sociedad, en medios de comunicación, en empresas, que cada día vamos buscando van buscando mayor ejercicio de productividad, lo mismo encontremos en el ámbito de la autoridad. La ciudadanía se construye precisamente generando mayores vínculos con su gobernante. Lo que tenemos que hacer es vincularnos más con nuestro gobernante. Y si una autoridad de derechos humanos viene en un foro como este y plantea cuál es el reto, pues lo mínimo que tenemos que hacer el llamado es a esa solidaridad, a la no renuncia de derechos, a la formación y capacitación como ciudadanía, pero también a estar más vinculados con nuestro gobierno. Volviendo a la actuación de las policías, hemos visto, por ejemplo, que las policías preventivas se han estado convirtiendo en policías persecutoras del delito. ¿Esto es legal? Lo dice, mira, ahí te voy a decir qué es lo que sucede, Víctor. Sucede que con una reforma constitucional que tuvimos hace muy pocos años, se establece que el Ministerio Público ya puede hacer uso de cualquier policía para cumplir con su acción, con su función. Antes, exclusivamente, el Ministerio Público tenía a lo que nosotros conocemos en Sinaloa como la Policía Ministerial, la antes conocida como Policía Judicial. Entonces, el Ministerio Público, al único que le podía dictar una orden para hacer cumplir una resolución, era esta Policía Judicial o Policía Ministerial.
Con motivo de esta reforma, el Ministerio Público se le atribuye la posibilidad de solicitar el apoyo de otras policías, llámense, o entre otras policías preventivas. Pero la naturaleza de la policía preventiva sigue coexistiendo. ¿Qué significa? Que la única razón por la cual un policía preventivo puede actuar es ya sea en función preventiva, que es la que siempre le hemos conocido, en cuestión o en función de flagrancia, que es cuando en el momento se esté llevando a cabo una acción y él tiene la posibilidad de ir más allá de su función preventiva, o número 3, cuando un Ministerio Público se lo pide o se lo ordena. Para estos 3 efectos hay elementos de acreditación para a fin de circunscribir si se están haciendo bien las cosas o no. Ojalá que fuera a petición del Ministerio Público, sí, claro. Pero lo que hemos visto son operativos en donde está la ausencia total del Ministerio Público. Totalmente. Nosotros, en muchas de nuestras resoluciones, nosotros matizamos y atendemos eso. La función preventiva debe de ser supeditada propiamente a la norma jurídica, y la función correctiva, si no es caso de flagrancia, debe estar supeditada a la indicación del Ministerio Público. Pero repito, nuestro problema, Jorge, y perdón, es que muchas veces vemos el ejemplo de que la autoridad gobierna haciendo lo que quiere, o muchas veces vemos el ejemplo de que la autoridad ejerce su función a través de grados de discrecionalidad. Por eso los policías ven, oye, si aquel hace lo que le viene en gana, pues ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y más si tengo un arma de fuego. Claro. Eso es precisamente la generación de una cultura que tenemos que ir construyendo y que tenemos que ir evitando. Lo que pasa es que lo que yo sigo viendo es que también, todavía, los cuerpos policíacos en este país son como los ferrocarriles. Es lo mismo que dejó Porfirio Díaz. O sea, todavía sigue con esa postura. Porque bueno, los cuerpos policíacos durante el porfirismo trabajaban bajo la base de que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo. Están los bandidos de Río Frío, pues toda esa... Y de ahí la frase de Maloba, no, una blanca palomita no debemos de tener como jefe policíaco, ¿no? Exacto, así es, ¿no? Entonces, claro, había una época, yo me acuerdo, en los 70s, había el mito, ¿no? De que si tú querías ser judicial, cuando llegabas, ¿quieres trabajar aquí? Pues sí, ¿a cuántos has matado? A 4. Ah, contratado. Contratado. ¿Te acuerdas de esa anécdota? Había eso, ¿no? La primera vez que la oigo, pero... había mucho era esa idea, así era como entrabas a la judicial, ¿no? Mientras más muertos tuvieras en la cacha de la pistola, más alto el rango que te daban. Es un mito, ¿no? Es un mito, por supuesto. Porque sí, lo que tú hablabas ahorita de cómo la ciudadanía ha ido evolucionando, ha ido haciéndose más consciente de sus derechos, ha crecido, vamos a decirlo así. Pero yo veo que los cuerpos policíacos evidentemente han crecido también, pero nunca en la magnitud en que ha crecido el entorno. O sea, yo veo cada vez más lejos a las policías de los ciudadanos. Es decir, yo veo a los ciudadanos cada vez más como ciudadanos y a los policías cada vez menos como policías, proporcionalmente hablando cada vez más atrasados. ¿Te das cuenta en los retenes? Sí. La verdad es que, es evidente el analfabetismo de los elementos de nuestros cuerpos policíacos. Eso es nomás para abrir boca. Y son de academia, ¿eh? Sí. Y son de élite. Sí, algunos de ellos son de élite. Sí. Es que pues sí, eso nos lleva a lo que ha pasado. Pues, pero se ve que no ven nada de poesía, ¿eh? Por más élite que sean. Lo que dice Jorge es importante. Esto lo puedes ver, y seguramente lo han visto ustedes también, platicando con un policía. Exacto. Te das cuenta que son... Te da miedo. Lo mismo. Cuando no se ha transformado, vamos, ¿dónde está ese proceso de capacitación profesional, de educación, de buscar otro nivel de policía? Sí, se ven más elegantes con los uniformes y las capuchas. No, y además hay que tener cuidado en una cosa, ¿no? Les están pagando mucho más a muchos de los policías, y esto, porque se critica mucho la estrategia que siguió Calderón en materia de seguridad pública, pero se habla poco de las autoridades locales. Se les está pagando mucho más a algunos de los policías y no viene acompañado de una revisión de lo que realmente están haciendo, de controles internos, porque todo lo que sucedió en el 2008 no es nada diferente a lo que sucedió en los 70s. Es decir, la muerte de policías de ambas corporaciones, tanto municipales como estatales, no obedece a otra cosa más que a la lucha de poderes entre los cárteles de la droga y a los elementos que tenían inmiscuidos dentro de las propias corporaciones. De eso se habla poco, pero eso es lo que realmente sucedía. A nosotros como Autoridad en Derechos Humanos y bajo una perspectiva de inclusión, nos resulta muy difícil generar afirmaciones a través de esquemas de victimización. Porque ni hay que decir que estos son los buenos, ni hay que decir que estos son los malos.
Nosotros en el ámbito de los derechos humanos lo que tenemos que congraciarnos es con una cultura de derechos humanos en la que tratemos de construir una mejor ciudadanía, pero también tengamos que exigirle a la autoridad la revisión sobre todo y el aterrizaje formal de las expectativas y perspectivas que la norma jurídica les está imbuyendo. Los malos no son los policías. Muchas veces también hasta ellos resultan ser víctimas de la propia circunstancia. Estos mitos que en algunos casos hasta realidades nos han generado, claro, tenemos que ir venciéndolos poco a poco. Pero tampoco podemos hacer la construcción de un cuerpo policial nada más bajo las pautas de la ignominia. Tenemos que construir y hacer de policías también seres humanos que valoren su función, que su vocación sea precisamente a este fin y a esta expectativa que tenemos, pero al mismo tiempo también tenemos que ir construyendo una sociedad y a una ciudadanía crítica que cuando no se le cumpla, denuncie. Y tenemos que construir también instancias de autoridad que juzguen de manera imparcial y que nos hagan ver y que sancionen al policía que no está cumpliendo con su deber, pero que también la sociedad reconozca al policía que sí está cumpliendo con su deber. Claro. Es decir, de ahí tenemos que ir propiamente generando este esquema de cultura, pero mientras llegamos a esa expectativa, lo único que nos puede generar pautas de realidad es que hagamos cada quien lo que nos corresponde y exijamos propiamente a la autoridad, por ese ejercicio mayor de compromiso que tiene al tener el poder, de que se ciña exclusivamente al mandato de la ley. Jorge, sí, ahora te voy a interrumpir para que veas para que ya la maldición de la silla se vaya ya me la pegaste. Vamos a ir a una pausa, estamos en nivel 5.